Xerera María Gloria Pereira, Yepena Luisa Pereira, hija de su pariente. Coincidencia de apellidos. Yo elegí un nombre artístico, digamos, un nombre que yo me hubiese querido poner si es que me daban a elegir. Y bueno, hoy mucha gente me conoce con ese nombre y realmente me siento más identificada cuando me llaman como Burucuyá. Entonces, por ahí mis alumnos ya no dicen la profe María Gloria, dicen la profe Burucuyá nomás. Quienes me quieren dar alguna alegría siempre me llaman por ese nombre. En los trabajos últimamente estoy firmando también como María Gloria Burucuyá, con el tiempo para ir dejando solo Burucuyá. Es un proceso. Bueno, con la señora Luisa habíamos acordado comentarles la experiencia mía del trabajo en traducción, sobre todo, porque en el 2017 empezamos un desafío con la editorial Servilibro de traducir los 10 tomos de Mafalda al guaraní. Cuando empezamos la aventura de la traducción, el guaraní era la lengua número 27 a la cual Mafalda en ese tiempo se estaba traduciendo, y era la primera lengua indígena en la cual se iba a traducir en forma total todas las tiras, porque hasta el momento había algunas tiras que otras traducidas al quechua, al aymara y otras lenguas, pero no las obras completas, los 10 tomos. Y eso surge por una iniciativa de la Cancillería Argentina. Muchas gracias. Una iniciativa de la Cancillería Argentina que tiene un programa denominado Programa Sur, que financia la traducción de obras argentinas a otras lenguas. Y el Programa Sur contactó con la Embajada Argentina aquí y les dijo: el programa está disponible para que se pueda traducir alguna obra argentina, tal vez al guaraní, porque no tenemos ninguna en este contexto que se haya hecho en este programa. La Embajada Argentina contacta con Servilibro, con quien ya llevan varios trabajos realizados, y se reúnen ellos para decidir qué material es el que se va a traducir al guaraní. Y yo creo que por la edad de las personas reunidas allí, que fueron todas lectoras de Mafalda, generalmente los que hemos leído a Mafalda tenemos alrededor de los 50 años, ¿verdad? La edad de Mafalda también. Decidieron que sea Mafalda y bueno, ahí sellaron el compromiso. Primero tenían que ver si eso estaba disponible, si Quino estaba de acuerdo, el autor. Conversaron con Julieta Colombo, que es su representante, y justo estaban reunidos ellos con Quino en una pequeña reunión de trabajo, y cuando le preguntaron, Quino se quedó sorprendido. ¿Tienen interés de pasar al guaraní? Dijo él. Sí, le dijeron. Fantástico, adelante. Tuvimos la autorización y empezamos a trabajar. Bueno, entonces les comentaba un poco el inicio del proceso de cómo fue con Mafalda. Y la editorial Servilibro contactó conmigo y bueno, cuando escuché la oferta yo no esperé un segundo y le dije sí, lo voy a hacer aunque sea gratis. Porque en ese momento yo no pensé tanto en mí como traductora, pero dije qué oportunidad para el guaraní. Qué gran oportunidad para el guaraní para poder demostrar todas las posibilidades que tiene con una obra como Mafalda, que se convirtió en universal por sus características. Ustedes conocen, seguramente muchos de ustedes conocen Mafalda y saben que Mafalda y sus amigos tratan temas que, a pesar de haber sido pensados en los años 60, siguen tan vigentes hoy, ¿verdad? La preocupación por la paz mundial, la preocupación por el medio ambiente, la preocupación por los derechos de la mujer, los derechos del niño, los problemas relacionados con la educación, los problemas de la familia, etcétera, y los prejuicios que se tienen en la sociedad y que más bien incitan a la hipocresía que a la vida auténtica, ¿verdad? O sea, tan actual como hoy. Y todo lo que Mafalda va reflejando siendo una familia de clase media en Buenos Aires, con un padre oficinista y una madre que trabaja en la casa, y que en muchas de las tiras Mafalda le reclama haber dejado su carrera universitaria para cuidar la casa, ¿verdad? Para cuidar el hogar.
Son temas que nosotros decimos están superados, hoy no están superados, seguimos con los mismos inconvenientes. Entonces, cuando surgió esa posibilidad y se habló del guaraní, bueno, ahí estábamos ya. Lo que yo no sabía es que para empezar para la traducción de Mafalda tenía que empezar a leer muchísimo más de lo que yo había leído hasta el momento, ¿verdad? Porque uno toma el tomo 1 y en castellano y mira el 2, el 3, el 4, el 5, no hay una correlación de un tomo con otro. O sea, no es una tira que empieza una historia en el 1 y termina en el 10. O sea, incluso las tiras son a veces individuales. En el mismo tomo no es que hay un tema común que se desarrolla y se termina. Por eso yo me reí muchísimo el año antepasado cuando en Encarnación fuimos a hablar sobre la traducción de Mafalda. Unos jóvenes habían leído ya los primeros tomos 1 y 2 que habíamos hecho. Y terminó la sesión de preguntas y respuestas con los estudiantes y una representación de algunas tiras de Mafalda. Y en el fondo una niñita que yo creo que era de preescolar o primer grado levanta la mano y dice: yo quiero hablar con la autora, ¿verdad? Primero lo creyó que yo era la autora, ¿verdad? Con la autora. Y sí, le dieron el micrófono y dijo: ¿cómo termina Mafalda? Bueno, la inocencia de ella me recordó a la misma Mafalda también, ¿verdad? Pero en realidad es una historia que no termina, le dije, ¿verdad? Mafalda es una historia que no termina porque todavía sigue hasta hoy. Y esa característica de encontrar allí temas de alto nivel político, la Guerra Fría en aquel entonces, todos los inconvenientes, como aquello ya fue superado, de repente uno tiene que volver a recordar las cosas para entenderlas, para traducirlas como corresponde, porque en la traducción lo principal y lo más importante es captar el sentido profundo que hay detrás. Cuando uno agarra el sentido profundo que hay detrás, después ya busca la forma de expresarlo, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy dando vueltas sobre una tira y todavía no me cierra la idea, es porque realmente me falta leer más sobre el tema. Entonces leí bastante sobre los Beatles, porque Mafalda se acuerda, escucha sobre qué significaba para la época, qué había detrás de eso, porque no hay nada que Quino haya usado casualmente, todo tenía significado. Acuérdense que Quino estaba en ese momento en un contexto que era común en Latinoamérica, que eran las dictaduras. Entonces a nadie se le permitía hablar mal contra las dictaduras abiertamente. Él lo hacía cada tanto procurando encontrar algún modo para rebelarse contra eso, haciéndolo en forma de un humor bastante incisivo, que era el que usaba con Mafalda. Entonces ver Mafalda, la Guerra Fría y todas sus consecuencias, los avances tecnológicos de la época, porque en el tomo 1 Mafalda está aprendiendo la radio, por ejemplo, ¿verdad? La radio era lo máximo en ese momento. Es más, en una de las tiras llega el televisor a la casa de Mafalda y compañía, y eso es el boom del momento en aquel tiempo, ¿verdad? También en mi infancia yo recuerdo que tenía creo que 6, 7 años cuando tuvimos también televisor por primera vez. Era en blanco y negro, pero era la sensación máxima. Nosotros no podíamos creer que esa cosa fuera así tan mágica, ¿verdad? Y yo me sentí tan identificada con esas cosas, pero necesitaba leer mucho más y fui leyendo, dediqué horas de la noche a leer y luego lo que yo considero que fueron los momentos más difíciles para la traducción, cuando Quino jugaba con las dobles significaciones en castellano, ¿verdad? Las palabras de doble significación existen en todas las lenguas, pero de ninguna manera la palabra género, que en castellano significa tejido, tela, ¿verdad? Que uno compra género para hacer ropa, y género masculino, femenino, género literario, o sea, un montón de cosas, no significa que en guaraní tenga un equivalente y se pueda traducir lo mismo. Entonces ahí uno va y dice, bueno, cuando él juega con el significado de género y encuentra allí la forma de hacer humor, en realidad, ¿de qué se está riendo? ¿De qué se está burlando? ¿De qué es lo que él está queriendo comunicar? Y allí va uno y acude a la lengua para encontrar algo similar, bastante parecido, y ver el juego de palabras que pueda reflejar eso en la propia lengua, en la propia cosmovisión guaraní. Bueno,
Cuando empezamos el desafío y la gente empezó a enterarse de la agradable noticia de que Mafalda sería traducida al guaraní, lo primero que yo sentí es que todos estaban muy contentos, ¿verdad? No hubo gente que dijera, pero qué duro leí, ¿verdad? Al contrario, qué bien Mafalda en guaraní, pero qué buena idea. Eso me entusiasmó bastante. Y después empezaba la gente a preguntarme cómo se va a llamar Mafalda en guaraní. ¿Se va a llamar Mafalda y sus amigos en guaraní? ¿Van a seguir viviendo en Buenos Aires o ellos van a venir aquí, van a paraguayizar a Mafalda y sus amigos o van a hablar guaraní en Buenos Aires? ¿En qué va a trabajar su papá? ¿Va a seguir siendo oficinista o va a venir a hacer alguna actividad de agronomía acá en el campo? ¿O va a ser campesino? ¿Cómo va a ser ahora? Y allí nosotros soñamos, habrá sido un día de sueño, en que pensábamos que Mafalda podía ser paraguayita con su chipá, con el tereré, mate y todas las costumbres nuestras, porque las normas editoriales de Argentina nos llegaron enseguida cuando hicimos la primera pregunta y nos dijeron que el formato es universal, que para que sea Mafalda identificable en todas las lenguas y todas las culturas se tenía que mantener eso mismo y solamente las tiras que están en los globos ser traducidas a la otra lengua. Entonces, por más que la acción no corresponda tanto al universo cultural propio de una determinada lengua, tendría que hacer el esfuerzo de adaptarse a esa situación. Bueno, entonces, aclarada la situación, ya no tuvimos más dudas y tomamos la decisión de mantener sus nombres, porque quiera o no, Mafalda y sus amigos ya están en un contexto bilingüe. Y generalmente los nombres los usamos completos, digamos, ¿verdad? Entonces, mantuvimos sus nombres y ya tomada la decisión de que ellos van a ser tal vez los referentes más cercanos de los paraguayos en Buenos Aires, hablando guaraní en Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, viviendo la vida de allá, avanzamos. Bueno, empezamos las primeras tiras de la traducción y tuvimos que tomar algunas decisiones de carácter más bien lingüístico. Ustedes saben que el guaraní, nuestro guaraní paraguayo, es diferente a las otras 5 lenguas guaraníes que conviven con nosotros, porque tenemos el guaraní Mbuyá, tenemos el guaraní H, tenemos el guaraní de los Abá, tenemos guaraní Andeva, guaraní occidental. Todos pertenecen al tronco guaraní, pero nosotros no hablamos ninguna de esas variedades. Nosotros hablamos nuestra lengua que, según los estudiosos, se aproxima mucho más a la lengua de los Abá guaraní, pero que ya evolucionó porque tuvo un contacto muy fuerte con el castellano y allí nosotros tenemos unas características propias de nuestra lengua. Somos familia lingüística con todas estas otras familias lingüísticas del guaraní, pero hablamos un guaraní diferente, que sería la 6ª variedad, que sería el guaraní paraguayo. Por eso le llamamos guaraní paraguayo. Y ustedes también saben nuestra situación, y toda lengua pasa por esto mismo, de que las lenguas tienen en su interior como variedades también dialectales, ¿verdad? Dentro de la misma lengua. En guaraní tenemos una variedad muy mezclada con el castellano, que es muy coloquial, que la gente utiliza todos los días en la calle y sin pensar mucho mezcla, ¿verdad? O sea, no piensa, ¿esto será que hay en guaraní o no hay en guaraní? Usa nomás, ¿verdad? Entonces, vos a mí se ve guitarra, dice la gente, ¿verdad? Guitarra, baracá es muy conocido y se entiende, pero la gente no, en ese nivel coloquial, así muy mezclado, no hace ese tipo de reflexiones. Y si vamos avanzando, miramos que hay variedades menos mezcladas, variedades más pensadas, para llegar a una variedad más literaria, más trabajada. Entonces, cuando uno mira y dice, bueno, vamos a hacer un trabajo de traducción, en el trabajo de traducción hay que cuidar, primero, que sea comunicable lo que vamos a hacer. O sea, tiene que ser un lenguaje que todos puedan entender, que necesiten diccionarios, sí, como se necesita en el castellano también, pero que sea un lenguaje accesible, que cualquiera pueda entender y, bueno, 1 o 2 palabras en el diccionario, buscar como normalmente se hace sin problemas. Y la opción fue, entonces, poner la funcionalidad por delante, pero cuidar que todo lo que se pueda decir en guaraní se diga en guaraní. Y que eso que se diga en guaraní se pueda entender. Entonces, se podía dar vuelta de 1000 maneras, pero si se puede decir en guaraní, que se diga en guaraní. ¿Por qué hicimos eso? Porque tampoco el castellano que usa Aquino es un castellano muy coloquial. Él utilizó argentinismo, utilizó expresiones propias de Argentina,
pero él fue muy cuidadoso, y yo sé que la gente que lee Mafalda necesita también muchas veces acudir al diccionario, ¿verdad? O sea que es normal. Si nosotros teníamos esa referencia del castellano, también el guaraní tenía que tratar de lucirse con esa misma altura, y ese fue el esfuerzo máximo que hicimos, ¿verdad? Cuando introducimos los préstamos no porque el guaraní no pueda decir eso que se está prestando, no lo puede decir en guaraní, sino porque a lo mejor utilizando esa palabra en guaraní, el contexto ya impide por el contexto no se puede adivinar del todo de qué se trata y ya impide la comunicación. Entonces los préstamos se integran en un contexto de funcionalidad. Cuando hace mucha falta metemos los préstamos, ¿verdad? Y siempre aclaro que no es porque el guaraní no pueda, simplemente porque aquí la opción es que al leer fácilmente se pueda comunicar el pensamiento que subyace detrás. Entonces, tomada esta decisión, nos sentimos muy conformes y acordamos con Servilibro que en lo que concierne a mi trabajo de traducción y de producción lingüística en la editorial, esta sería la norma, digamos, ¿verdad? O sea, tomar una lengua que en lo posible rescate algún término del guaraní que cayó en desuso por alguna razón y que ahora era la oportunidad de volver a revivir porque todavía se entiende y porque es necesario que se vuelva a usar, y introducir los préstamos que hagan falta cuando hagan falta. Y nuestra primera cuestión vino con la propia Mafalda. Ustedes saben que Mafalda odia el caldo. Quiere tomar caldo a Mafalda, no le gusta nada, siempre es la pelea con su mamá y todo el tiempo hasta hace filosofía con el tema del caldo que lo obligan a tomar, ¿verdad? Y entonces ustedes también saben muy bien que caldo es sopa en los otros países, en todos los otros países menos aquí, porque aquí nosotros decimos sopa, pero cuando te vas a pedir sopa no te dan el caldo, te dan la sopa sólida, ¿verdad? Que es la sopa paraguaya. Y vos, para evitar que se confundan, al servirte la comida te adelantas ya luego y pedís caldo nomás, ¿verdad? Caldo con sopa le decía en todo caso, ¿verdad? Entonces dijimos nosotros, bueno, esta sería una señal de hacia dónde nosotros queremos ir con el guaraní, darle la oportunidad de volver a rescatar algún término o incorporar más fácilmente los préstamos. Y entonces estuvimos indagando mucho en el tesoro guaraní de Montoya, en los hablantes antiguos, recordando las cosas que decían nuestras abuelas, y ahí nosotros encontramos la palabra yucusú. Yucusú es un caldo en guaraní, ¿verdad? Yucusú, yo recuerdo haber tomado yucusú, y si bien algunos me dicen es una variedad de caldo, bueno, para eso está la resemantización en todo caso, ¿verdad? Pero existe una palabra que indica caldo en guaraní que es yucusú. Entonces tomamos la opción de que todo el tema del odio de Mafalda hacia la sopa sea odiar al yucusú en guaraní. Tanto es así que cuando nos fuimos a presentar Mafalda, los tomos 1 y 2, en el 2017, en noviembre, fuimos titular de periódico de uno de los periódicos de mayor circulación, y arriba decía que Mafalda ahora tenía una dualidad en su vida, no recuerdo muy bien el término, porque ahora tenía que odiar el caldo en 2 idiomas, ¿verdad? Odiar el caldo en guaraní también, en castellano y en guaraní. Entonces, ese fue un poco el inicio, y ahí fuimos recuperando algunos términos, buscando, porque hay una cuestión, no todos están de acuerdo con esta postura, evidentemente, ¿verdad? Porque algunos dicen, vas a poner ¿verdad? Pero bueno, primero que Mafalda en castellano no es así. Y segundo que no es lo mismo traducir un texto, una tira como Mafalda, que traducir una obra de teatro popular, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para ponerse en el papel de traductor, uno tiene que mirar qué tipo de obra está traduciendo, ¿verdad? Volviendo un poco atrás. Si voy a traducir cuestiones de filosofía, de historia, si voy a traducir cuestiones de humor, si voy a traducir cuestiones sociales que están reflejadas en, qué sé yo, en temas de tierra o lo que sea, siempre es diferente, porque el tipo de lengua que se usa en el texto original es el que marca tu norte para la traducción, ¿verdad? Lo mismo pasó con Príncipe Y, por ejemplo. En Príncipe Y, el francés que utiliza el autor es un francés exquisito, muy literario, muy poético.
Y la traducción al castellano que se hizo, el castellano paraguayo que se hizo, sigue esa línea, ¿verdad? Trata de acercar algunos términos a nuestro contexto, seleccionando, por ejemplo, en vez de la palabra cordero, utiliza oveja, pero el nivel literario que mantiene es alto también, ¿verdad? Por lo tanto, mal yo puedo traducir el Príncipe I con un guaraní muy mezclado, muy coloquial, porque entonces es como defraudar el principio con el cual el autor pensó la obra, ¿verdad? Ahora, me dicen, traducir la obra de Julio Correa es otra cosa, ¿verdad? Julio Correa escribió luego en guaraní, pero si vamos a traducir al castellano va a ser un castellano bastante coloquial, porque él utilizó un lenguaje muy coloquial en guaraní, muy cercano al pueblo, por los temas, por las características sociales, por el momento histórico, etcétera. Pero entonces uno respeta lo que escribió y escribió muy bien eso, o sea, dentro de lo que es la línea coloquial y lo que representa el trabajo de Julio Correa, excelente, ¿verdad? Entonces, solamente para explicarles por qué es que uno va tomando decisiones al momento de la traducción. Bueno, y volviendo a Mafalda, porque ya le metí a Príncipe y en el medio, ¿verdad? Volviendo a Mafalda, entonces, tomar la decisión lingüística de recuperar los fondos de guaraní fue una de las decisiones que mantuvimos ya como línea editorial finalmente en Servilibro, en la editorial. Y a lo largo de todo eso yo dije, bueno, estoy emprendiendo el trabajo como un Quijote solitario, porque además el dinero que pagaban no daba para formar un equipo grande, ¿verdad? Pero para el guaraní uno siempre encuentra voluntarios. Entonces yo empecé a conformar un equipo de 2 o 3 personas con quienes compartía periódicamente mis trabajos y leíamos juntos y hacíamos retorno. De paso, merendé gratis muchísimas veces, ¿verdad? Nos encontrábamos y me decían, no, nosotros te pagamos la merienda, vamos, digo, ya trabajaste mucho. Y compartíamos eso. Mis hijos adolescentes que están en la edad de leer estas cosas, bueno, fueron lectores de referencia. Molesté a mucha gente por WhatsApp, al profe David Galeano, por ejemplo, y fuera airoso yo vivo, porque siempre me decía él, estoy disponible, pero bueno, a muchos de los amigos y compañeros de camino, para sacar dudas, para preguntar. Entonces, lleva mi nombre, pero en el fondo hay un gran trabajo colectivo, hay mucha gente que se interesó, que despejó dudas en un momento dado, etcétera. Bueno, llegamos a los 10 tomos y pasar los 3 primeros tomos para mí fueron los más difíciles, porque era como entrar dentro del pensamiento de Quino, poder entender la lógica del funcionamiento de todo su esquema de producción, y llegar al 10 ya fue mucho más fácil, en el sentido que ya era todo más rápido. No hubo un tomo que sea más sencillo que otro, solamente el hábito de haber trabajado permanentemente mejoró y me facilitó llegar al 10 en mejores condiciones. Hoy miro el trabajo y yo misma sé que si yo volviera a tener la oportunidad de revisar el 1, el 2 y el 3, por ejemplo, ajustaría bastantes de esas cosas. Y creo que eso es bueno, porque significa que uno va creciendo también profesionalmente y va haciendo una propia revisión de su propio esfuerzo. Muy bien, entonces ahí terminamos, lanzamos Mafalda y ahora está recorriendo, y uno siente que con este trabajo que recorre, y ojalá se lea, porque yo sé que mucha gente compra por entusiasmo y para tener la colección, ¿verdad? Por la curiosidad de tener algo en guaraní. Pero ojalá se lea y ojalá utilicen el correo electrónico que está ahí para escribirnos y para hacernos preguntas o para hacernos sugerencias. Siempre decimos que ponemos el correo electrónico allí, no por una cuestión formal, sino por el sano interés de que realmente alguien se comunique con nosotros. Hasta el momento solamente 2 personas de Corrientes nos escribieron, y eran por cuestiones de diferencias más bien con el guaraní regional, ¿verdad? Porque tenemos guaraní también en Corrientes, pero es un guaraní un poco diferente al nuestro en algunos aspectos. Bueno, en lo que respecta a este trabajo, antes de hablar de Príncipe I y de algún otro trabajo, yo quisiera dejar un espacio para que ustedes puedan preguntar cosas si quieren. Lo de Mafalda. En Buenos Aires
Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, de Catuya lo vas a ver guapo. Se me acuerda hacer eso con casa pabe. Estoy cogido y Perú pija de vacación. Ojorango putu y Mar de Plata, pero tojo y San Bernardino, pues vaya. Ande Catuya y hoy tengo línea editorial. Hakura Gureco a yo en Catuya y ya pope. Más vale la petencia paitiana o parupi. Esa de topar la paraguayada de Buenos Aires, esa de topar comparativamente a la paraguayada de Paraguay. Y por ahí tenemos mandado a operar, 2017 de noviembre, Pengorero jo representamos falda tomo 1 y 2. Operó Curiquino, hoy por a mí es una coan aguavi, ja ojo mía hija en la presentación. Yo ya por Salón de Actos OEIP, sobre la calle Paraguay justamente. Y me sorprendió ver el salón lleno, primero eso, ¿verdad? Totalmente lleno. Y en ese momento la gran noticia, por supuesto, era haber traducido a una lengua indígena, etcétera. Había muchísima prensa, muchos periodistas y bueno, yo era entrevistada de punta a pértigo, ¿verdad? Yo estaba muy feliz con las cámaras aquí, hablando el guaraní, etcétera, muy contenta porque era la oportunidad de hablar de nuestra lengua, ¿verdad? Se abre el ascensor y viene llegando Quino y toditos ¡shum! Se fueron corriendo detrás de él, ¿verdad? Apuesta señor ahí. Por supuesto, es Quino, ¿verdad? Quien como ellos. Nosotros nos fuimos a acercarnos ahí, bueno, empezó el acto y en la mesa estaban los de la Cancillería, los de la Embajada, muchas autoridades hablando del proyecto del Programa Sur. Me tocó hablar de la traducción, leí algunas tiras en guaraní, etcétera. Y después Quino que no subió arriba porque su salud ya no le daba, en medio de toda la gente, nadie le dejaba como es querido. Cuando él entró fue ovacionado. De pie la gente se levantó y le aplaudió cuando fue entrando en su silla de ruedas. Y terminó, él quiso hablar con la traductora porque nació no y él le tomó estaba rodeado todo el tiempo de mucha gente y me preguntó qué tal me sentía. Le dije estoy muy emocionada y me dijo, él me agarró la mano así fuerte y me dijo muchas gracias. Le dije yo soy la agradecida, le dije, ¿verdad? Y justo en ese momento me sacaron una foto con él cuando estaba tan emocionada tocando su mano. Y la gente ahí en coro, que casi todos eran paraguayos, le decían que hablen guaraní, aquí no, ¿verdad? Y entonces me dijo, ¿qué puedo decir en guaraní? ¿Cómo se dice gracias? Me dijo él. Y le dije, aguille. Intentó una vez y es muy difícil, me dijo. Y entonces, Maitei es el saludo genérico, le dije yo. Entonces, saludó Maitei a la gente. Los paraguayos estaban todos muy felices. Y al terminar el encuentro con él y sentir esta emoción tan grande de los paraguayos que se sentían identificados con Mafalda y sus amigos en Buenos Aires hablando guaraní, mucha gente se fue, me abrazó y hubo gente que lloró incluso, ¿verdad? Y por ahí con Argentina, Bella Jesucala, Ñandera, Ñane Guaraní, era como recuperar un espacio que ellos necesitaban para demostrar que su cultura está presente, que ellos hace años están ahí, que tienen que ser considerados, etcétera. Y sentimos que era un aporte y un apoyo para los paraguayos allí en ese lugar, ¿verdad? Para nosotros ese fue un momento muy emotivo, muy importante. Y yo creo que estas cosas son las que hacen que uno le dé valor a su trabajo. No es lo que te pagan por el trabajo, sino cómo te sentís útil con eso que estás haciendo, ¿verdad? Y eso fue lo que yo sentí con los paraguayos. Y yo quería decirles que en realidad no me tienen que agradecer a mí, porque yo era un instrumento nomás, ¿verdad? Pero es la emoción de la gente y uno no podía contener eso. Después fuimos a un club donde se reúnen los paraguayos también, donde era más distendido el ambiente y donde se presentaron paraguayitas bailando, se podía comer chipá, sopa y esas cosas. Y allí la gente se abrió también y expresaron la necesidad de que alguien les ayude con sus hijos para recuperar la lengua, porque ellos eran igual que nosotros trabajadores, hablantes de la lengua, pero salían a trabajar igual que nosotros 8 a 10 horas al día y sus hijos se quedaban en manos de otros amigos o parientes o otras personas
y estaban perdiendo la lengua, muchos de ellos estaban perdiendo la lengua y dijeron, necesitamos más materiales bilingües, más materiales en guaraní y necesitamos que el Estado nos apoye para que sentimos esa necesidad de que ellos querían recuperar parte del arraigo que fueron perdiendo, ¿verdad? Entonces yo no me puedo quejar porque aquí la redacción de los paraguayos también fue muy buena. De conste que Ñandela Guaraní, Ñañona y no sé, imagina la traducción no me era el estilo de guaraní, esas cosas, ¿verdad? Pero aquí no sentí yo ningún inconveniente, fue muy apoyado todo el tema de la traducción de Mafalda y en todas las presentaciones donde estuvimos solamente onda positiva, ¿verdad? Mucha buena onda positiva. Y las ocasiones que tuve de compartir con chicos que leyeron Mafalda, porque sobre todo cuando hay ferias de libros, se envían libros a colegios, algunos colegios compran y se forman clubes de lectura sobre diferentes libros y van los escritores y comparten con los estudiantes, ¿verdad? Y en lo que me tocó compartir con ellos me encantó ver que los jóvenes se podían reír con Mafalda, ¿verdad? Y dije yo, es algo nuevo, porque mi generación leyó Mafalda, yo utilicé en educación Mafalda, tiras cómicas de Mafalda para enseñar cosas en castellano, cosas en educación a mis docentes también, pero hoy ver que hay jóvenes que pueden acceder a Mafalda en guaraní para mí es algo muy importante. Es un logro que el guaraní haya ocupado ese espacio y que haya podido ser reconocida como lengua posible de ser utilizada en esto y que eso esté disponible, ¿verdad? Entonces creo que por ese lado tuvimos bastante apoyo, la gente pudo ver, más allá de quién lo hizo, ver la lengua, ¿verdad? Es la lengua, es la oportunidad del idioma, tenemos que apoyar esto como iniciativa para que la lengua se expanda, para que pueda ser parte de un proceso de normalización, ¿verdad? Acá nosotros tenemos desde el 2010 la Ley de Lenguas que creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Academia de la Lengua Guaraní para ocuparse de dos aspectos centrales para que una lengua no se pierda, la normalización y la normativización, ¿verdad? Cuando hablamos de normalización, pareciera que aquí para nosotros es normal hablar el guaraní todo el tiempo y en cierta manera es así, porque hablamos el guaraní en la oficina, hablamos en el bus, hablamos en todos lados. Yo me voy de shopping con mis hijas y escucho a la gente hablar, yo también hablo sin problema. Años atrás la gente tenía más vergüenza, hoy hay menos vergüenza para esas cosas. Sin embargo, nosotros visitamos las instituciones públicas y el Estado no funciona en dos lenguas. No tenemos señalética bilingüe en la capital del país, señalética bilingüe en las capitales departamentales. Tenemos desde hace unos años los logos de los ministerios en forma bilingüe, lo que ha sido mucho ya, ¿verdad? Pero no tenemos documentos oficiales que se puedan por lo menos decir, durante el año sacamos 10 documentos oficiales en guaraní, para empezar, por ejemplo. Vamos a hacerlo por 5 años, todavía no tenemos, ¿verdad? Entonces, lo de la normalización lingüística sigue siendo una deuda. Y nosotros tenemos la facilidad enorme que no tienen otras lenguas indígenas, de que nuestra lengua está bastante homogeneizada en todo el territorio. Porque si bien hay diferencias entre Guairá, Concepción, Pedro Juan, las zonas fronterizas, uno habla guaraní y fácilmente se entiende con todos los que hablan guaraní también. Entonces esa es una riqueza incalculable, porque yo sé de las dificultades de los hablantes del quechua, del aymara, por ejemplo, que son grandes lenguas indígenas que tienen millones de hablantes, pero tienen tantas variedades territoriales que para poder consensuar un alfabeto tardan muchísimo. Y sacan un alfabeto consensuado, entre comillas, pero otra vez hay problemas, ¿verdad? Porque hay grupos que por una tradición determinada escribieron durante muchos años en un alfabeto y no quieren dejar eso, porque ya se acostumbraron, porque ya hay un mercado también detrás de eso, etc. Entonces, esta riqueza que nosotros tenemos es fabulosa. Para la Academia de la Lengua Guaraní, haber oficializado un alfabeto que ya se venía usando hace mucho tiempo, por ejemplo, fue oficializar una situación, fue como un casamiento para lo que antes era una unión de hecho, ¿verdad? Ya estaba eso hace mucho, bueno, se oficializa, con el agregado de 3 lenguas que permiten después reglamentar de qué modo se incorporan los préstamos, pero digamos que no tuvimos esos inconvenientes
estar peleando por un alfabeto. La gramática de la lengua guaraní también fue formalizada, fue oficializada, la academia trabajó esa gramática, hoy tenemos una gramática, un alfabeto oficial, y se está trabajando también con la creación de un diccionario que es guaraní-guaraní, diccionario monolingüe diccionario monolingüe para la lengua, ¿verdad? Entonces, hasta ahora hemos tenido muchos diccionarios en nuestro país, no nos han faltado diccionarios, por suerte esa ha sido una gran riqueza. Pero un diccionario oficial que recoja todos los términos, todas las entradas y que tenga todas las características científicas necesarias para que sea realmente un espacio de promoción de la lengua, lo vamos a tener en breve. Con una gramática oficial, un alfabeto oficial, un diccionario oficial, el paso siguiente ya es poder ocuparnos de otras cuestiones, como por ejemplo reglamentar el uso de los préstamos, poder trabajar el estilo de lengua para las traducciones, ¿verdad? Porque hasta ahora no hay nada reglamentado, no hay orientaciones para eso. O sea, todos los otros aspectos que tienen que ver con la norma para poder mantener la lengua muy estable durante mucho tiempo. En cuanto a la normalización, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que no tiene mucho presupuesto, está haciendo bastante, todo lo que puede también, ¿verdad? Trabaja con las instituciones del Estado, con las instituciones públicas, para que por iniciativa propia y con recursos propios vayan visibilizando el uso del guaraní. Y para que los hablantes de guaraní que se acerquen a las instituciones sientan que allí hay acogida en su lengua, ¿verdad? Sobre todo eso es importante. Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que considerar. Tenemos una riqueza incalculable que no tendríamos que perder, ¿verdad? Creo que pidieron la palabra y después hablé yo y nunca más me callé. Bueno, si no hay otros comentarios, voy a pasar a... ¿Yo cuánto tiempo tengo, Luisa? Media hora todavía, bueno. Lo que yo quiero es comentarles brevemente el proceso de traducción de Príncipe I y luego tener con ustedes un pequeño tiempo para que hagan el ejercicio de la traducción, para que se sientan en la piel la necesidad que uno tiene cuando está enfrentado a esa tarea de la traducción, ¿verdad? Tal vez muchos de ustedes ya lo han hecho, muchos de los maestros, por ejemplo, durante nuestra vida de trabajo hemos traducido algunas obras para poder tener material en guaraní, ¿verdad? Nos ha pasado, a mí me ha pasado, entonces quisiera tener esa experiencia, aunque sea chiquitita. Bueno, cuando surgió la posibilidad de traducir El Principito al guaraní, nosotros tuvimos también que conversar primero sobre la traducción al castellano, porque no era como Mafalda traducir directamente del castellano a la lengua de origen al guaraní, sino era pasar por una lengua filtro que es el castellano. Eso significa que si la traducción del castellano fue muy buena, entonces tengo posibilidad de hacer una buena traducción también en la otra lengua, ¿verdad? Se analizaron las traducciones que había en la región. Príncipe I es una obra libre ya es una obra que cualquiera puede hoy volver a traducir a su estilo en guaraní, ¿verdad? O sea, esto es libre. De hecho, ya hubo una traducción anterior que tuvo creo que muy poca circulación nomás, pero ya se hizo antes, ¿verdad? Y los dibujos también son libres, o sea, uno hace la traducción, puede publicar si encuentra una editorial y puede utilizar los dibujos sin ningún problema. Acá no hay ya costo por eso, digamos. Ya es una obra disponible para el uso. Tomamos y miramos las traducciones al castellano, el castellano de Argentina, el castellano de Chile, y quiérase o no, por más que trataban de acercarse lo máximo al estándar del castellano, había cuestiones diferentes para nuestro contexto. Entonces se encargó la traducción al castellano paraguayo a una persona que estudió francés, que vivió en Francia y conoce muy bien la lengua francesa, enseñó francés mucho tiempo, la señora Elvira Yurrita, y ella se dedicó a traducir al castellano paraguayo. La traducción la terminamos hace mucho tiempo, solo que recién ahora se lanzó, ¿verdad?
Sobre la traducción del castellano paraguayo, yo me puse a revisar las primeras notas de traducción que había hecho hace un tiempo también cuando me encargaron la tarea, y fui corrigiendo también en ese sentido algunas cuestiones. Ustedes saben que El Principito es una obra que pareciera estar destinada a niños, pero en realidad es una obra que atrapa a todas las edades, ¿verdad? Todas las edades. De hecho, la profesora Delicia Villagra, que vivió mucho tiempo en Francia, que ahora está de vuelta por Paraguay, nos contó en la presentación del Principito que su hija, que no tenía 40 años, cuando falleció le pidió morir escuchando la lectura del Principito, ¿verdad? Porque fue el libro que ella amó toda la vida, fue su libro primero, se enamoró de su contenido. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de que ella se estaba yendo y le dijeron, este es el momento, que estás con ella, pero ella se está yendo, ella cumplió su último deseo, que fue leerle hasta que se fue, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de cuánto puede impactar un libro en nuestras vidas, ¿verdad? Hasta qué punto lo que leemos puede transformarnos, puede acercarnos, puede emocionarnos, puede movernos a hacer algo. En mi caso leí El Principito en la adolescencia, y mi lectura en la adolescencia fue muy diferente ya a mi lectura en formación docente, que era una lectura obligatoria. Lo leí ya de manera diferente siendo adulta, pero lo leí en forma totalmente diferente de nuevo cuando empecé a leerlo para la traducción, ¿verdad? Descubrí más cosas. ¿Por qué? Porque en realidad uno interpreta un libro y hace la lectura de acuerdo a su experiencia de vida. Vos, hay cosas que no podés entender en el libro si es que alguna cosa no te lleva a eso para entenderlo. Entonces, o uno pregunta o va buscando otra información, lee otras cosas, o ha pasado por la experiencia de vida, ¿verdad? Entonces, leemos un libro y nos llega en la medida que también nos identificamos con lo que estamos leyendo, o rechazamos por eso o aceptamos, ¿verdad? Mucha satisfacción emocionarme con cada capítulo del Principito y valorar la posibilidad enorme del guaraní de también poder llegar a un nivel literario. El Principito tiene un castellano que trata de imitar mucho el original francés, en el sentido de que es poético, son prosas poéticas. Entonces, en el guaraní también intentamos llegar hasta ese nivel poético en el cual dijéramos las cosas con ese guaraní más brillante y pulido que se podía tener, ¿verdad? A veces miro un texto y veo que se pueden decir de varias maneras. El traductor siempre toma una decisión. ¿De cuál de estas maneras voy a decir? Y más feliz uno se siente cuando encuentra que la lengua te ofrece tantas posibilidades, ¿verdad? No es que vos estás buscando cómo decir porque no hay, sino al contrario, tenés que elegir cómo decir porque hay varias posibilidades. Y eso nos pasó con el guaraní poético que intentamos utilizar en El Principito. Y la edición primera que se sacó no fue muy buena, porque al pasar de una máquina a otra siempre se pegan todas las letras. Después lo que pasó acá, ¿verdad? Hay algunas letras que se pegaron, las palabras se juntaron en un párrafo en forma completa. En algunas se separaron. Bueno, eso estamos mejorando en la segunda edición, que va a tener una tapa diferente para marcar la diferencia. Y bueno, y más rabia a uno le da porque uno va y mira en la computadora y te dicen, fíjate si esta es la versión, y uno se paró allí, trató de corregir y al final ve que no se quedó aquello, ¿verdad? Y bueno, ese marca un aspecto también que nosotros los hablantes de guaraní tenemos que ir reclamando. Nosotros necesitamos una tecnología acorde al guaraní. En el teléfono, en el Android, ya se instaló una posibilidad de que nosotros escribamos en guaraní, pero no para el iPhone, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para el iPhone tenemos que buscar las nasales, hay algunas, pero no para la G nasal, no para la U nasal. Y cuando vamos a tener producción editorial, las fuentes en guaraní son muy limitadas. Tenemos que tener un especialista que tenga la paciencia del mundo para ir creando letra por letra las cosas que nosotros queremos decir en guaraní con esas características especiales. Esa es una industria que hay que desarrollar, y yo creo que
Si nosotros generamos mayor consumición del guaraní, también se va a generar la industria que vaya acorde con eso. Entonces, ña toye ve la guaraní me, toye moñe ve guaraní me, toye ñe ve guaraní, toye pruebe guaraní. Apera buqueri ya huele cobeta con ambas. Si era una teclado guaraní, das y ya le con ana ve. Toye toye pera esto en castellano, a toña ve guaraní, ve sabe y que toma esa ya y purupona. Sufrimos mucho cuando hacemos trabajos editoriales y necesitamos las características en guaraní y no tenemos. Cuesta mucho, ¿verdad? Y a veces nos dicen que no somos creativos porque utilizamos solo un tipo de letra, ¿verdad? Pero en realidad a veces no es que somos creativos, no somos creativos. ¿Por qué? Porque hay que pagar a un creativo que sí conoce la herramienta, que sí tiene la tecnología y te cobra por hacer cada letra, cada palabra, y uno quiere trabajar y a veces no puede. Bueno, la sesión de plagio ya se termina. Pero creo que hay que aumentar el consumo del guaraní para que también surjan las herramientas tecnológicas para eso. Entonces hoy ofrecemos Príncipe y decirles que la misma opción que habíamos tomado con Mafalda, o sea, un guaraní que trate de rescatar términos que habitualmente no se usan en el cotidiano pero que se entienden todavía. La gente dice habitualmente se perdona mina, a fallar en donde vive, dicen, ¿verdad? Y en guaraní nosotros podemos decir señero mina. Señero mina es guaraní, no es un invento, es guaraní auténtico. Lo dejamos de usar porque, bueno, la gente dejó de usarlo por diferentes razones. Alguien le llama pereza lingüística a esos fenómenos, ¿verdad? Pero ¿por qué no rescatar los términos que son guaraní, que se entienden, para poder utilizar? E ir generando una conciencia de tener un guaraní funcional, pero con palabras propias del guaraní, ¿verdad? Que no nos digan más que cuesta mucho el guaraní porque dificultamos mucho con palabras complicadas, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a utilizar las palabras del guaraní y decir todo lo que se pueda en guaraní. Y ahí vamos, en lo posible. No podemos negar que el contacto de lenguas castellano-guaraní es un contacto muy fuerte. El castellano también sufre el impacto del guaraní en su estructura, en sus sonidos. Por eso hablamos hoy de un castellano paraguayo, ¿verdad? Y el guaraní también. El guaraní también sufre la estructura. Hay mucha gente con muy buena intención habla guaraní, pero la estructura es castellano. Entonces uno le escucha y el que aprendió guaraní desde pequeño nota la diferencia, ¿verdad? Se valora la intención. Ya por ahí, estamos por el camino, pero hay que mejorar, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que sin saber dice "Sushi Beshanka", ¿verdad? Se entiende perfectamente, pero en guaraní pues hay una expresión propia para eso. O sea, kanasui, ¿verdad? No es que no se pueda decir del otro modo, solo que el otro es un calco muy cercano al castellano y el shakanasui es muy guaraní. Lo mismo que cuando decimos ayopohei, ese es guaraní. Ayohei shepo también podemos decir. Ayohei abo también podemos decir, pero ayohei es el guaraní, ¿verdad? Que es de la estructura del guaraní. Entonces, esas son las cuestiones de carácter, ¿cómo es que decimos? De carácter estilístico que tenemos que trabajar también dentro de la academia para ir sacando lineamientos para la gente que quiera producir materiales en guaraní. Cuando vengo de material, me allí apoyo y apoyo de allí, pues hay chamintes, allí hay Santa Fe, ¿verdad? Con la mejor intención, pero con todo lo que tenemos nomás hasta ahora. Qué bueno sería que avancemos con estas cosas y más adelante lo tengamos. Y hay mucha esperanza de que eso llegue, porque la academia está trabajando muy bien, terminará su diccionario y luego seguirá con los otros puntos. Muy bien, yo quisiera poder darles a ustedes la oportunidad de tener algunos materiales en castellano y en guaraní. Estos ya fueron totalmente traducidos a la otra lengua. Por ejemplo, si les llega en castellano ya hay una traducción en guaraní. Pero entonces, para comprobar simplemente qué es lo que pasa en la mente de alguien que lee en castellano y tiene que pasarlo en guaraní, o que lee en guaraní y tiene que pasarlo en castellano, para que nos ubiquemos en ese proceso y que después leamos un trabajo del grupo que hizo la traducción y veamos de qué modo lo tradujo el autor. Por ejemplo, Félix de Guarania, cómo fue que tradujo Félix y cómo tradujimos nosotros, y bueno, y hablar de esas cosas, porque yo creo que el especialista en guaraní tiene que estar preparado para hacer traducción siempre. Tiene que estar preparado para entender la lógica de la traducción
y saber muy bien que la traducción no es traducir palabra por palabra, es traducir el sentido. Yo les agradezco el tiempo, la atención y les deseo éxitos en todo el resto de las jornadas. Gracias. Abuye TPM.